y de hecho que es una consulta frecuente en nuestros consultorios y que compartimos con pares como ustedes, y que tiene que ver con el hallazgo de quistes en los riñones. Y de esos quistes vamos a distinguir en este tipo de consultas aquellos que vamos a llamarle los quistes renales simples, que es un hallazgo bastante común en la práctica clínica, que es un hallazgo centenario, ya hace más de 100 años se describió, y ya se había dicho en aquel entonces que estos quistes no tenían una gran trascendencia en términos de impacto de salud, y que esta definición de simple justamente apunta un poco a eso, simple por su estructura, simple por lo que implica su manejo y condición. ¿Mm? Y que habitualmente lo van a ver en número único o múltiple, en uno o en dos riñones, y que tiene este aspecto cual una pelota, una bocha de un líquido de claro. ¿Mm? La prevalencia es variable, se entiende que es de alrededor del 10% en la población general, pero es mucho más común en la medida que uno va avanzando en la edad, y es un hallazgo relativamente frecuente en personas de más de 50 años. Ahí tienen ustedes una gráfica donde pueden ver cómo va incrementando su hallazgo en la medida que va pasando el tiempo. Y por otra parte, hay otros factores de riesgo que uno puede encontrar asociado, como es el hecho, además de la edad que mencionamos, el hecho de los varones. En los varones se encuentra más comúnmente la presencia de estos quistes, y otros factores de riesgo claramente como el de la hipertensión arterial en pacientes con obesidad, tabaquismo, e incluso vamos a ver también que en aquellos que tienen enfermedad renal crónica o menor masa renal. ¿Mm? De hecho, hubo siempre un planteo sobre si los quistes son un indicador de gente que ya tiene enfermedad renal crónica, o si es la enfermedad renal crónica que predispone a que uno desarrolle estos quistes simples. Y esto es a partir de la simple observación de que cuando se estima el filtrado glomerular en este subgrupo de pacientes, se encuentran que tienen filtrados glomerulares menores que la población general. No se conoce bien por qué esto ocurre. Ah, Hay una cuestión más de carácter mecanística que implicaría alguna suerte de obstrucción de formaciones tubulares, y que eso daría el sentido a la acumulación y al tapizado de esa nueva formación por células tubulares. Y mucho se lo relaciona por este hecho de que aparece a mayor edad o en pacientes que tienen deterioro funcional con algún proceso de senescencia renal. Estos quistes, como les decía, se pueden ver tanto únicos como bilaterales, en más de un número o no. A veces pueden tener una forma de tipo exofítica, y la tasa de crecimiento de estos quistes es realmente muy, muy, muy lenta. Curiosamente, puede uno ocasionalmente ver algunas con una formación con un volumen muy significativo de varios centímetros. Pero rara vez a lo largo del tiempo ustedes van a poder apreciar que estos quistes dupliquen su tamaño. ¿Mm? Um, Suelen ser asintomáticos. La mayor parte de las causas por las cuales nos consultan es porque a la gente le genera mucha preocupación encontrarse un quiste en un estudio clínico, en una imagen. Y rara vez a lo largo de la práctica uno ha encontrado alguno que otro que ha tenido que enviar a punzar, por ejemplo, por una complicación infecciosa, o ante un cuadro de dolor por la ruptura, virtud del tamaño que van adquiriendo, y eso genera ruptura, y el comportamiento de dolor es muy semejante al de un cólico renal. Mucho más curioso en este caso de quistes simples, es muy raro que esto sea razón de hematuria. O dolor por efecto de masa, como hemos puesto aquí.
Desde el punto de vista diagnóstico lo van a encontrar, la mayoría es el hallazgo casual por ecografía. La importancia de la gran pregunta de estos quistes tienen alguna complicación a futuro que yo deba prever, básicamente si es una complicación de carácter maligno. Y ahí lo que está recomendado es, en manos muy hábiles, es hacer un Doppler de la pared del quiste para ver si eso está vascularizado o no, o por tomografía con contraste o resonancia con contraste, donde ustedes lo que buscan determinar es si hay o no vasculatura, como para sospechar que sea alguna forma de presentación maligna, mejor dicho, de algún tumor renal de aspecto quístico. Los otros quistes que deben ser estudiados de esta forma son aquellos que estén tabicados o aquellos que claramente tengan una característica no homogénea de su contenido. Cosa que a veces se puede ver simplemente por sangrado intraquístico o por depósitos o precipitación de proteínas, pero esos son los quistes que ustedes entenderían como quistes complejos y deberían pedir una tomografía con contraste o resonancia con contraste. En la mayoría de los casos no hay que hacer nada, es tranquilizar a la gente y simplemente el monitoreo, y sobre todo si ustedes ya tienen certeza de que no hay estas imágenes que vimos, ¿no? Tabiques, calcificación en la pared o un carácter no homogéneo. Y es muy extraño el hecho de tener que recurrir a una intervención de estos quistes, ya sea por una punción, alcoholización o cirugía. Es realmente muy, muy raro. Entonces, a esta muy común consulta, recordad, generalmente son de localización cortical y después también están los otros, los que son parapiélicos, que ahí hay que estar atentos porque a veces la confusión en el informe viene como que hay dilatación. Entonces, eso es un aspecto importante a tener en cuenta porque los puede llevar a un diagnóstico erróneo de una uropatía dilatada que no es tal. Sobre todo cuando los parapiélicos están muy superpuestos sobre la pelvis y entonces puede dar esa imagen confusa. Muy bien, así que esto respecto de los quistes simples. Y no es lo mismo estos otros quistes, que también son quistes adquiridos y que se observan sobre todo en población con enfermedad renal avanzada. Muy especialmente esto, por lo menos, comenzó a distinguirse con mayor atención en población en diálisis, pero que también es patrimonio de las personas que tienen enfermedad renal crónica avanzada, independientemente de su etiología. Y esto es lo que llamamos la enfermedad quística crónica adquirida o enfermedad quística adquirida, que, como les decíamos, debe primero claramente separarse de lo que es una poliquistosis, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de poliquistosis. Es una enfermedad multiquística porque estos riñones realmente tienen muchos quistes, pero su volumen total, claramente el volumen total de estos riñones no está claramente agrandado. Y más allá de este criterio diagnóstico, en realidad el hecho importante de tenerlo presente en esta población en particular es porque estos quistes sí tienen riesgo de malignización. Respecto sobre el carácter, la incidencia de esta malignización, es un poco complejo. Las estadísticas al respecto son variables de acuerdo a esto haya sido analizado en población en diálisis o no. Pero cierto es que en esta disrupción, esta alteración del epitelio de estos quistes claramente puede favorecer la aparición de carcinomas de células renales. Así que esta es el diagnóstico, y siguiendo con los quistes, entonces vamos a lo que aquellos eran muy comunes de observar en la práctica clínica, los quistes simples. La enfermedad quística adquirida es un hecho bastante común de ver en la gente con enfermedad renal crónica, y esta es la forma más común de enfermedad genética que tenemos en nefrología y que es responsable
nada menos que de un 6 a un 10% de la necesidad de tratamiento sustitutivo renal, sea por diálisis o trasplante, como se mencionará más temprano. Esta, contraria a las anteriores, que son formas adquiridas, esta es una forma hereditaria. El número de pacientes en el mundo o incidencia no es absolutamente homogéneo a lo largo del planeta, pero como es bastante, ya les digo, es bastante frecuente. Ya les dije más o menos el impacto que tiene esto en los registros de diálisis y trasplante. La cuarta causa de enfermedad renal crónica avanzada no tiene un tratamiento que pueda evitar este hecho casi obligado de que todos estos pacientes van a evolucionar hacia enfermedad renal crónica terminal. Y en nuestro país, en el año 19, más o menos, esta era la incidencia de pacientes en diálisis con esta causa de enfermedad renal. Esta forma entonces es una forma hereditaria, es una forma congénita adquirida por la mutación de dos genes que son el PKD1 y PKD2, que van a codificar la acción de la policistina, y esta acción va a provocar entonces un cambio de polaridad. Esto es una ciliopatía. Y este cambio de polaridad, esta disrupción de los flujos del líquido intracelular va a ser lo que va a llevar finalmente a dos fenómenos. Uno, el de estimulación de proliferación celular, que es el epitelio que recubre los quistes, no dando lugar a la presencia de células tubulares epiteliales normales. Y la otra es la generación del fluido. Y ese fluido que va a alimentar los quistes son los que generalmente provocan dilatación de los mismos, compresión del parénquima renal que se encuentra entre esos quistes, y el resultado que es el aumento del volumen total de estos riñones. Claramente aquí lo que sí vamos a ver es aumento total del volumen. Y vean ustedes, acá lo que vamos a apreciar en esta gráfica es el tiempo que toma. Es una enfermedad de evolución relativamente lenta, más allá que cuando yo les hable de a quienes elegimos tratar con las herramientas que hoy tenemos, vamos a hablar de aquellas formas de crecimiento acelerado. Pero claramente vamos a distinguir los quistes primeros, van a aparecer alguna sintomatología con el tiempo y el deterioro funcional se va a ver posteriormente, como ustedes pueden apreciar aquí en esta gráfica. Las manifestaciones clínicas, más allá del volumen renal, de la renomegalia, van a estar algunas asociadas a esto. Claramente el hallazgo más común es el de la presencia de hipertensión, que se entiende que ocurre por una mayor expresión de renina, de activación del sistema renina-angiotensina. Y después, obviamente, el componente de volumen, de factor volumen dependiente que genera y acompaña la enfermedad renal ya más avanzada. Trastornos en la concentración de la orina es el primero de los fenómenos que se puede apreciar. Pasa así que es un hecho que tal vez no todos vayan a detectar o ir a medir específicamente si uno no está alertado de tal cosa, pero sí uno lo puede ver en estos pacientes que se manifiesten a edad temprana por un fenómeno de poliuria, de nocturia, de sed, y que haga sospechar que tengamos un trastorno de la concentración. Y después, virtud de este volumen de estos riñones, fenómenos que claramente tienen que ver con la generación de dolor, el riesgo de ruptura de estos quistes, y estos sí se manifiestan por hematuria. La hematuria macroscópica es un hallazgo relativamente frecuente. Rara vez proteinuria. La proteinuria, cuando está presente, es de escaso rango y generalmente cuando ya hay bastante deterioro funcional. Y como vamos a ver también otras manifestaciones, tienen que pensarse esto como una enfermedad sistémica, no es un problema exclusivo de los riñones. De hecho, estas poliquistosis autosómicas dominantes se asocian con presencia de quistes en otros órganos. El caso del hígado es el más común,
Y si bien puede darse la inversa, que uno tenga una enfermedad autosómica dominante de quistes hepáticos sin tener repercusión en quistes renales. Aquí el gen afectado es otro. Y las múltiples mutaciones y genes comprometidos en distintos cromosomas hacen que la forma de presentación sea muy variada y que dentro de una misma familia ustedes no tengan el mismo comportamiento de esos miembros de esa familia, a pesar de todos tener poliquistosis. Como le decía, es una ciliopatía y por lo tanto debemos tener este concepto de enfermedad sistémica con una alta penetrancia y con expresión variable en virtud de todas estas, como es, de esta gran variabilidad y de mutaciones que existen. Dentro de las manifestaciones clínicas habíamos hablado del déficit de la capacidad de concentración. Esto es como si tuvieran una nefropatía, una diabetes insípida. Y ya les hice mención un poquito de las otras manifestaciones comunes. La litiasis es del orden del 30%, del 20 al 30%. La forma más común de estos cálculos suelen ser cálculos de ácido úrico o de oxalato de calcio. Es bastante complejo el poder distinguir a alguien que tenga un cólico renal de si lo tiene porque tenga un cálculo o si por ruptura de un quiste. Ahí obviamente las imágenes nos ayudan bastante, donde la tomografía simple, sin contraste, puede ser el hecho que más contribuya a poder distinguir si esto se trata o no de litiasis renal. Y como les decía, de las manifestaciones hepáticas, la más común tal vez sean los quistes hepáticos, lo hay también en páncreas, rara vez en vaso, más raro en pulmón, pero páncreas, vesículas seminales son otros sitios bastante comunes de presencia junto con la quistosis hepática. Y otro tipo de manifestaciones, caso la valvulopatía mitral, el prolapso de válvula mitral, la presencia de divertículos, lo cual esto también genera a veces alguna complicación diagnóstica con un señor con poliquistosis renal y dolor abdominal, pero este tipo de asociaciones hay que tenerlo presente. Y también dentro de las manifestaciones extrarrenales, una muy característica es la presencia de aneurismas. Aneurismas que deben ser, no los buscamos en forma sistemática. Sí, claramente hay que buscarlos en aquellos pacientes que tengan historia familiar de padres con muerte a temprana edad o muerte súbita. Y donde no queda claro la razón. En eso hay que buscar. Más o menos es un poco menos del 20% de los pacientes con poliquistosis que tienen asociado a neurismas cerebrales. Bueno, aquí algo más acerca de las distintas manifestaciones a las cuales fuimos haciendo mención y cómo aparecen a lo largo del tiempo. Vean que la nefrolitiasis es tal vez de las que poco de menor incidencia que lo que puede ser la presencia de hematuria, hipertensión e infección urinaria en fases tempranas de la vida de un paciente con poliquistosis. Hay una forma clásica de hacer diagnóstico de esta enfermedad que son los criterios de Rabin. Hoy por hoy, más de tratar de acordarnos de esta secuencia de cuántos quistes hay que tener por riñón de acuerdo a mi rango etario, hoy las formas de poder encarar y ustedes que pueden hacer fácilmente en el consultorio es claramente ver si hay historia de enfermedad poliquística. Si esto hay claramente un paciente con una imagen que tenga varios quistes, ustedes ya hacen el diagnóstico de enfermedad poliquística. Después vamos a ver qué es lo que hay que seguir haciendo para saber cómo se maneja. En tanto que si no tuviera yo esta certeza,
y no tengo otros elementos como para claramente sospecharlo, bueno, hay, de acuerdo hacia la edad, de acuerdo a mi número de quistes, bueno, voy a tener más o menos certeza que se trata de una poliquistosis autosómica dominante del adulto y queda más relegado el hecho de la necesidad de ir al estudio genético. Sin embargo, es una pregunta que nos hacen mucho a los especialistas y seguramente de más en más nos van a hacer las familias que tienen criaturas o chicos en edad adolescente y todo, y que nos preguntan sobre si saber de antemano si estos chicos van a desarrollar quistes o no. La respuesta sería hacer un estudio genético y con eso lo podríamos saber. Las imágenes depende de la especificidad de la imagen que uso. Si usa ecografía a temprana edad, posiblemente no pueda llegar a ser diagnóstico, y si uso resonancia magnética, posiblemente tenga más chance de poder hacer un diagnóstico más temprano. Hoy el sentido común y virtud de la poca intervención que podemos hacer en este tipo de patologías lleva a que rara vez, salvo que haya demasiada angustia o mucha presión, rara vez vamos a buscar hacer diagnóstico de poliquistosis autosómica dominante del adulto en adolescentes o chicos. Distinto es cuando la situación se presenta en alguien que tiene riñones aumentados de tamaño, con múltiples quistes bilaterales, que tiene todo el patrón de lesión en la imagen, pero no tiene ningún antecedente. Bueno, en ese caso, es probable que más allá de estos criterios imagenológicos para definirlo, nosotros vayamos a recurrir a la tipificación genética de las formas. Alguien podría preguntarse, ¿y por qué no usan la genética antes o cuál sería el valor de esto? Bueno, el 80-85% de los pacientes con poliquistosis autosómica dominante del adulto responden a una afectación del gen que codifica PKD1, el grueso. Este grueso es el que se presenta clínicamente tal como lo describimos, con estos clústeres familiares, y que forzosamente a lo largo de la vida van a llegar a la instancia de enfermedad renal crónica terminal con necesidad de tratamiento sustitutivo. Va a haber un 5 o poquito más por ciento que tienen afección de... el 15% restante, para hacerlo más fácil, va a tener otros tipos de genes afectados, de los cuales menos del 5 lo hacen por algunas variables de distintos genes que tienen un comportamiento curioso, porque los riñones ya no son tan voluminosos y no generan deterioro funcional renal. Así que son pacientes que nosotros vamos a ver a lo largo de los años con sus riñones con múltiples quistes y que no tienen impacto en su función renal. Y más raro aún son las formas que generalmente los adultos no vemos, salvo rarísimos casos, que son las formas recesivas. Y esas formas autosómicas recesivas generalmente es una patología de los neonatos o de los chicos muy chiquitos. Y acá tienen riñones grandes, múltiples quistes, enfermedad renal crónica de instalación rápida, y en el hígado lo que tienen es fibrosis hepática, no quistes, a diferencia de la forma del adulto. ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente en donde hemos confirmado este diagnóstico? Hasta cuando yo empecé con esto hace más de 30 años, era gente que lamentablemente se le hacía diagnóstico, se le abrazaba fuerte y esperábamos que llegaran con necesidad de diálisis. Después aprendimos que el manejo adecuado de la presión arterial mejoraba significativamente la mortalidad de estos pacientes e inclusive era capaz de retardar la progresión de la enfermedad renal. Así que estos pacientes con poliquistosis les cabe la misma de muchas otras cosas que hemos ido mencionando y que verán en la próxima charla respecto de enfermedad renal crónica,
acerca del manejo de la presión arterial y el manejo de los factores de riesgo de eventos cardiovasculares. Y en tiempos ya más recientes, el hecho de la posibilidad de sumarle a todos estos cuidados una terapia específica. Para esto, para ver qué pacientes podemos indicarles esta terapia específica, que hoy por hoy es el uso de tolvaptan, lo que hacemos es pedirles una volumetría de estos riñones. ¿Por qué? Porque el volumen renal guarda una correlación directa con la velocidad de deterioro funcional. ¿Mm? Entonces, a riñones más grandes, mi chance de deterioro funcional es mayor. Esto guarda un comportamiento lineal. Y entonces, este grupo sería lo que vamos a llamar un grupo de progresión rápida. Más allá que, como vieron ustedes, son enfermedades que duran décadas en progresar. En tanto que aquellos que tienen un volumen renal menor tienen una tasa de deterioro un poco más lenta y esos especialmente no tendrían beneficio de recurrir a esta terapia que hoy por hoy contamos, que es el uso de tolvaptan. Esta medición se hace de acuerdo a un protocolo, criterios de medición que estableció la gente de la Clínica Mayo y por eso se los conocen. Y de hecho ustedes pueden poner en una página, pongan poliquistosis o volumetría Mayo Clinic y les va a aparecer y ahí ustedes pueden guiarse con eso como para pedir esta tomografía o esa resonancia, cargan los volúmenes, cargan los datos antropométricos del paciente y eso les va a dar a ustedes en la clasificación si pertenecen a una de las 5 categorías que se designan como A, B, C, D o E. Y a su vez es 1 porque se entiende que a la persona que le estamos cargando estos datos son los que tienen la mutación de APKD1. No las otras que dijimos que tenían una evolución mucho más benigna y es gente en quienes no vamos a pensar en ninguna modalidad de tratamiento. Obviamente la llegada a determinar el hecho del bloqueo del receptor de vasopresina a través del tolvaptan y otras variedades de vaptanos que se han desarrollado en los laboratorios, forma parte de haber explorado las múltiples y reverberantes vías que tiene esta ciliopatía. De hecho, los inhibidores de la mTOR fueron utilizados entre la década del 90 y los principios de los 2000. En los estudios experimentales en ratones habían demostrado capacidad de reducir el volumen renal y de hecho nosotros veíamos en los post-trasplantes que los riñones de los pacientes poliquísticos trasplantados tratados con esta droga no ganaban más volumen en el tiempo. Sin embargo, cuando se hicieron los ensayos clínicos no resultó en un cambio significativo del tamaño de los riñones y se abandonó esa vía. Pero lo que sí vieron, y casualmente también se vio con tolvaptan al inicio, es que estas personas, los que tenían un estadio relativamente leve de alteración de la función renal, ¿qué les pasaba? Bueno, conservaban un poco más de tiempo su función renal que el grupo no tratado. Este es el primer ensayo que hubo en murinos con tolvaptan, ¿cómo vas? En donde claramente lo que se observaba en este modelo experimental es que aquellos ratones tratados no desarrollaban quistes o no lo hacían en el tamaño y cantidad que el grupo no tratado. Y vamos a hacer la historia rápida. El primer estudio que se hizo, que se conoció como Tempo 3-4, con tolvaptan, va a fracasar. A pesar de todo el background que tenía en el laboratorio, no logra el objetivo de disminuir el tamaño renal, que fue el objetivo primario, que es la tasa de cambio del volumen total de los riñones, no lo va a lograr en humanos. Y va a tener otro problema más. El tolvaptan provocaba a estos pacientes en sus dosis más altas, les provocaba mucha sed, orinaban a cada rato, nocturia y tuvo una alta tasa de dropout. Los pacientes dijeron, no, gracias, me voy del estudio. Entonces, esto llevó a que la FDA dijera, así yo no lo apruebo.
Y rápidamente repasamos, vean que la población era gente relativamente joven, más o menos repartidos entre varones, predominantemente blancos, con una buena función. El volumen renal generalmente era mayor al de 1 litro o de 1000 centímetros cúbicos. Y después más o menos las características esperables tanto en uno como otro grupo. Y vean acá que la tasa, vamos a quedarnos con esta figurita nada más, la tasa de caída del delta de pérdida de función renal a lo largo del tiempo no era muy, era mejor con el grupo tolvaptan, si bien la diferencia no era muy dramática, y como les decía, no se pudo demostrar cambios de significancia en el volumen. Un hecho sí interesante es que la gente revelaba que tenía menos dolor con el uso de tolvaptan. Muy bien, esto llevó a que se hiciera otro ensayo que fue una parte abierta en donde todos estos mismos pacientes, todos recibían, los hallazgos fueron semejantes, y al estudio Reprise, que en este caso lo que dijeron, bueno, cambiemos el objetivo primario. No vamos, como ya habíamos visto en el anterior, que la tasa de caída de filtrado glomerular era mejor en el grupo que recibía tratamiento que el que no lo recibía, este va a ser nuestro objetivo primario. Y en este estudio entonces, esto, más o menos la población no era muy diferente de la que les mencioné anteriormente. La dosis de tolvaptan máxima es de 120 miligramos, que se toma, ahora les cuento, es en forma simétrica. Se da la dosis mayor durante la mañana y a mitad de tarde solamente en 30 miligramos. Esto es para hacerlo un poquito más llevadero y convivial. No, así todo, no toda la población llegó a la dosis máxima de 120 miligramos, pero de esta forma el estudio sí pudo demostrar que era capaz de reproducir ese hallazgo de mejor preservación de la función renal que el grupo no tratado. Y a partir de ahí vino la aprobación del uso de tolvaptan en esta población. En quienes vamos a indicar, bueno, vamos acá a que tiene que ver con el manejo. Ya les hablé de la hipertensión arterial y la restricción de sodio, porque esto es un marcador como para toda la enfermedad renal crónica, tanto para manejo de la hipertensión como para progresión de enfermedad renal. Estos pacientes los vamos a instruir a que sean grandes tomadores de agua, casi potómanos. ¿Por qué? Porque si yo tomo mucho líquido y aumento mucho mi flujo tubular, mi flujo urinario, mi volumen urinario, lo que voy a estar autoprovocándome es una supresión de la actividad de vasopresina. Es decir, que yo me voy a estar casi generando el factor tomar agua como si tomara tolvaptan. De hecho, los potómanos, de tanto ir a la fuente, son capaces de generarse una diabetes insípida. Y cuando uno les hace un test de concentración, potómanos con experiencia van a tener un patrón mixto de bloqueo de vasopresina. Obviamente la restricción proteica, máxime si, eso lo van a ver con la enfermedad renal crónica, máxime si hay algún grado de proteinuria y las cuestiones propias de manejo de riesgo cardiovascular. Como les decía, en la práctica general lo que tratamos es, una vez que identificamos al paciente con poliquistosis, es medir la volumetría. Con la volumetría determinar si son pasibles de tratamiento. Los de rápidamente evolución son aquellos que califican de C para arriba, C, D, E. D, E seguro. Los C son un poquito más cuestionables. Si yo estuviera en Europa, las guías me dicen que además de hacer la volumetría y que me da C, que me fije qué mutación genética tiene. Me pide que confirme eso antes de tratarlo. Y a su vez, también va a tener en cuenta qué grado de deterioro funcional tengo. Los americanos en ese sentido son más pragmáticos, dijeron C para arriba, se trata, C para abajo, A y B, no. Una vez que uno le hace la prescripción de tolvaptan, como les decía previamente, les enseña bien a que sean grandes tomadores de agua, porque si no sufren mucho el fenómeno de sed.
Y la dosis va a ser una dosis creciente. A semejanza a lo que pasó en estos estudios, Tempo 3-4, Tempo 4-4 y el Reprise, la dosis va a ser progresiva y asimétrica. Pero ahora ya no voy a yo tener una perseverancia de llevarlos a 120 miligramos dosis máxima. No, me va a bastar con que tengan la orina bien diluida. Y eso sirve que yo mida la osmolaridad urinaria, y si mi osmolaridad urinaria está 200 para abajo, está perfecto. Y yo no necesito ir a la dosis máxima. ¿Mm? Hay otra forma de determinarlo, que es utilizar la determinación de copeptina. Hasta hace poquito, acá en el laboratorio que no radicado en Bahía Blanca y todo, lo podía hacer. Hoy parece que no se hace, pero ya le digo, combinar la osmolaridad, eso alcanzaría. El tratamiento obviamente es a largo plazo. No estaría muy recomendado en pacientes que tienen mucho grado de deterioro funcional, aquellos que están por debajo de 25 mililitros minuto. No está recomendada, no hay mucha evidencia, si bien hay algunos trabajos para utilizar en adolescentes, con lo cual por general la prescripción es de 17 años para arriba, la experiencia que hay. Y una cosa que hay que tener mucho cuidado es el posible impacto de esto de toxicidad hepática, que no es muy común, pero esto se observó claramente en estudios experimentales, y nosotros que participamos del Tempo 3-4, uno de nuestros 6 pacientes incluidos en ese estudio hizo toxicidad hepática. ¿Y cómo la hizo? Tomando un coadyuvante a la absorción de tolvaptan, que es el jugo de pomelo, o el caso de la toma del jugo de naranja que está aditado o que tiene en su constitución la famosa naranja de Sevilla, la naranja amarga, la naranja que podemos agarrar en las calles. Entonces esos dos productos generalmente aumentan la absorción de tolvaptan y el riesgo de toxicidad o mayor efecto. Lo que, como les decía, ustedes cuando entren en la página y juegan de golpe con la carga, pueden estimar cuál es el grado de progresión de enfermedad renal sin tratamiento. Y entonces lo que generalmente hacemos es una nueva resonancia al año o a los 2 años, la medición del filtrado glomerular al año y a los 2 años de haber iniciado el tratamiento, y con eso se determina cuál es el grado de delta de caída y si yo estoy mejor que lo que presumía que iba a estar por el mero hecho de haber visto a ese señor y no darle ningún tratamiento. Fuera el tratamiento se puede suspender y se puede retomar, y eso no constituye un problema. Y lo que hay que tener cuidado es el uso en el manejo de la presión arterial, si están o no usando diuréticos. Recuerden que ustedes le están dando, como es un medicamento que le va a aumentar claramente el volumen urinario, y el hecho de darle diuréticos podría llevarlo a un estado de contracción de volumen y con eso generarle daño. Creo que con esto cerramos, sí, claro. Y bueno, esto respecto de las enfermedades quísticas renales.